Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer un unboxing y review del último modelo de auriculares deportivos de la marca Tronsmart, los Tronsmart Space S1. Y como siempre, antes de hacer el unboxing, vamos a ver un poco por encima cuáles son sus principales características a través de lo que el fabricante nos cuenta en la caja. Así vemos cómo el principal motivo de estos auriculares es que están hechos para los deportes. Se trata de un auricular Bluetooth especialmente diseñado para hacer deporte, donde lo importante es la comodidad en la escucha, que sean ultra ligeros, pesa solo 30 gramos, y que sean estables en la oreja. O sea, todo está orientado a la actividad deportiva. Y vemos en la parte trasera pues cuáles son las características que ya hemos visto. Es ultra ligero, resistente al agua y al sudor IPX5, con una adecuada sujeción a la oreja, segura, 16 horas de batería, lo cual está muy bien, son muchas horas de batería, tiene micrófono incorporado, con lo cual podremos contestar las llamadas del móvil cuando hacemos deporte, sonido premium, tiene 2 modos de ecualización, y es adecuado para evitar el tinnitus, ya sabes, esa enfermedad, ese efecto que a veces el exceso de ruido produce en los oídos. Así que, una vez vistas las características, pues vamos a hacer el unboxing. Comenzamos con el unboxing de los Tronsmart Space S1. Y aquí lo tenemos. En primer lugar, vemos el manual de usuario. Siempre interesante en Tronsmart, dado que tienen muchas funcionalidades y por lo general con muy pocos botones, hay que aprenderse bien las combinaciones. Aquí lo tenemos. Y nos encontramos también el auricular, propiamente dicho, que vemos que es de un diseño, pues el típico en auriculares de transmisión de sonido óseo o a través del aire. No tengo muy claro estos todavía, hasta que los pruebe, que nos vamos a encontrar. Yo creo que son de conducción a través del aire. Vemos que son muy flexibles, parecen cómodos, no pesan nada, son 30 gramos. Y vemos la botonera que está sobre uno de los oídos. Cuenta nada más que con 2 botones, un botón menos y un botón más, con lo cual pues hay que aprenderse bien las funciones de los botones, ¿no?, para aprender las combinaciones. Y aquí tenemos el puerto de carga, que es USB tipo C, o sea, el estándar. Y nos encontramos igualmente, pues en este sobrecito está el cable de carga USB tipo C y la tarjeta de garantía. Así que eso es todo. Aquí tenemos el producto. Pues voy a probarlo un par de días, voy a hacer deporte con ellos, escuchar música, escuchar podcast, tratar de hablar por teléfono y ya os comento mis impresiones de estos auriculares Tronsmart Space S1. La primera impresión es muy buena. Se ve un acabado muy premium para un producto que realmente no es nada caro. Hablamos de un precio actualmente, creo que están en AliExpress, en torno a 25 euros. Os dejaré ahí el enlace de compra en la descripción del vídeo. Y antes de probarlos, pues os voy a enseñar cómo se sincronizan con el móvil. Es sencillísimo, como todos los modelos de Tronsmart. Es tan sencillo como mantenemos pulsado en el botón de on-off, que es el de menos, un par de segundos. Y una vez encendidos, pues como siempre, en el móvil vamos a la opción de Bluetooth y buscarlos. Ahí están, Tronsmart Space S1. Vinculando. Ya está, vinculado. ¿Habéis visto? Es cuestión de unos segundos. Y bueno, ya aprovecho para contaros un poco cuáles son las funcionalidades de los botones.
Así que vamos a comenzar con las funcionalidades del botón menos. Como hemos visto, si lo mantenemos pulsado 2 segundos, se enciende el auricular. Si lo mantenemos pulsado 5 segundos, se apaga el auricular. Si lo presionamos una vez, baja el volumen. Si lo pulsamos 2 veces, hacemos una pausa en lo que estemos sonando. Si lo mantenemos pulsado durante 2 segundos, vamos a ir a la pista anterior. Si suena el teléfono con 2 toques, respondemos la llamada y también la colgamos cuando hayamos terminado. Y si presionamos durante 2 segundos cuando nos entra una llamada, pues rechazamos la llamada. Y si lo pulsas 3 veces, activarás el asistente de voz en el móvil. Y si nos vamos ahora al botón más, pues sus funciones son un poquito más limitadas, pero tiene. Con un toque se sube el volumen. Si se mantiene durante 2 segundos, avanzas a la pista, a la siguiente pista. Si lo pulsas 3 veces, entras en el modo de ecualización dual, que bueno, ya os comentaba, tiene 2 ecualizaciones, una ecualización normal y una con los bajos acentuados. Pues para eso tenemos que pulsar 3 veces en el botón más. Y si lo mantenemos pulsado durante 8 segundos, pues se reinicia la unidad, se va al reset. Así que bueno, ya con todo esto, viendo cómo se conecta y cómo funcionan los botones, pues vamos a probarlo, como comentaba, un par de días y os comento mis impresiones. Y tras haber probado estos auriculares, los nuevos Trosmart Space S1, pues ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar? Pues bien, vamos a ver, concepto, son auriculares para hacer deporte. Entonces hay que tener claro eso, que son auriculares para hacer deporte, con lo cual, si los quieres comparar con otro tipo de auriculares que hemos probado, de la marca Trosmart, auriculares TWS, pues hay que tener en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que se fundamenta sobre todo? En la comodidad. Son muy ligeros y muy cómodos de llevar. No se caen de la oreja bajo ninguna circunstancia, con lo cual puedes correr y correr y correr y saltar y hacer todo tipo de actividad física y no se te van a caer del oído, ¿vale? Van muy bien sujetos. Y además, como son abiertos, como son de open air, son estilo open air, no se mete nada dentro del oído, pues son muy cómodos. No vas a tener cansancio nunca. Es eso. Auriculares para hacer deporte, comodidad y seguridad. Sonido, pues ahí tal vez flaquean un poco, ¿no? Acostumbrado a otro tipo de auriculares, pues se nota que hay menos potencia, hay menos volumen, hay menos graves. Es la diferencia de no llevar metido el auricular dentro de la oreja. Vas muy cómodo, vas más seguro porque vas escuchando todo lo que pasa alrededor, pero el sonido es ligeramente peor. ¿Alguna crítica? Pues, hombre, pues cuesta un poquito acostumbrarse a presionar estos botones sin verlos, pero bueno, a los 5 minutos recuerdas cuál es el de menos y cuál es el de más para subir y bajar el volumen o para ejecutar pues, las diferentes funciones. En cuanto a los sistemas de ecualización que tiene, que hemos visto que tiene ecualización normal y acentuación de los graves, pues realmente a mí me gusta más el sonido normal. En acentuación de graves, pues no he visto que acentúe los graves. Prácticamente, digamos, que sí, que se acentúa más la voz, pero no los graves. O sea, yo creo que para oír música, mejor el normal. Para escuchar podcast o para hablar por teléfono, pues a lo mejor el modo graves pues está un poco mejor. Y eso es un poco todo, ¿no? Son ideales para hacer deporte. Para otro tipo de actividades, pues no. Pues porque no tienen un sonido excelente como otros. Tienen un sonido digno, pero sobre todo es eso, hacer deporte, ir cómodo, no se te caen. Y eso es todo. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues ya sabéis, como siempre, en la parte de comentarios del vídeo, pues podéis dejarlo y os contestaremos. Os hemos dejado ahí también el enlace de compra y cupón de descuento cuando haya uno disponible. El precio más o menos anda en torno a los 20-25 euros según la época, ¿no?
Y ya sabéis, si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal. Ya sabes que nos ayudarás a crecer y a poder probar más productos. ¡Hasta pronto!